Alguno que por allí tenía que viajar o que tenga que viajar en estos días en un transporte de larga distancia, bueno, imagínate, se emborracha, toma alguna sustancia o lo que fuera, o hace una mala maniobra el chofer, se estrella, el colectivo choca, puede haber fallecimientos, puede haber heridos graves. Habitualmente hay un seguro para eso. Bueno, con este tren de desregulaciones, quitaron ese seguro para los pasajeros de transporte público de larga distancia. Sí, no tenés seguro. Vos comprás el pasaje, te vas a Buenos Aires, te vas a Ushuaia, no tenés seguro. Eso es lo que se entiende de la información. Carlos Díaz es de la Fundación Consumidores Unidos del Chaco, que entiende seguramente mucho más de estas cosas. ¿Cómo le va, Carlos Díaz? Buen día. ¿Cómo le va, mi estimado? Pero muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pero muy bien, acá sorprendido, ¿no? Con esta desregulación y bueno, por allí, ¿qué pasaría el día de mañana si no hay una obligación de las empresas a asegurar al pasajero? Bueno, es una cuestión que los pasajeros diarios, ¿no es cierto?, van a tener que tener muy en cuenta, sobre todo, en primer lugar, porque esto hay que informar debidamente al pasajero. En primer lugar, hay un deber de información de toda empresa de brindar esta información, sobre todo teniendo en cuenta que al pasajero, es decir, aquel usuario que utiliza este servicio, frente a un determinado infortunio, como muy bien vos lo habías adelantado, se encontraría desprotegido, ¿no es cierto?, frente a esta cuestión. Eso no quita que, por supuesto, estos mismos pasajeros tengan el derecho de iniciar eventuales acciones judiciales si surge del hecho en sí una pseudo responsabilidad por parte de la empresa, ¿no es cierto?, prestadora. Pero sí, desde ya, es una situación que deja en un estado de hipervulnerabilidad al usuario, y yo creo que va a tener repercusiones no solamente a nivel empresarial, para la empresa en sí, sino también para el uso de transporte llegado el caso. A ver, uno dice, bueno, seguramente pues, se puede hacer un juicio, pero se entiende que si sucede algo así, una persona que quede maltrecha, ¿no? Que quede mal, Sí. el seguro lo tiene que cubrir instantáneamente. Ahora, ir a un juicio y demás en esas condiciones, digo, eh, es tremendo. Es una situación, digo, porque esto puede durar años, ¿no? En toda una investigación. El seguro es algo que tiene que aparecer rápidamente. La verdad, no sé, para mí es algo tremendo, no sé cómo entenderlo, ¿no? Porque los costos van a ser tanto para las empresas con los juicios, pero sobre todo para el pasajero, que no se va a ver cubierto en sus necesidades una vez que pase alguna desgracia. Claramente, es una situación, como te había adelantado, que deja al usuario en una situación de hipervulnerabilidad, ¿no es cierto? No estamos hablando de una cuestión de un aumento del pasaje o de una disminución, ¿no es cierto?, en los recorridos que realizan la misma empresa diariamente. Estamos hablando de una situación que, frente a un hecho gravoso como puede ser un accidente de tránsito, se lo deja en una situación realmente lastimosa al usuario. Independientemente que no suceda nada, se lo está dejando a la deriva, no solamente física, sino también jurídica, en el sentido de que no se le está dando, o no se le está dando ese amparo que cualquier tipo de usuario que sube, o que suba a un colectivo, que suba a un medio de transporte público, está aceptando indirectamente un servicio que le debe además garantizar una seguridad. No solamente una seguridad física, sino también que, frente a un determinado hecho, este va a ser protegido, este va a ser cuidado, este va a ser atendido en el caso de que sea necesario. Por eso es una situación que realmente va a traer consecuencias, estimo, graves para las empresas que no ofrezcan un seguro con el mismo boleto, y puede llegar a traer muchos problemas legales en el caso de que surjan hechos
¿no es cierto?, que terminen dañando a los mismos pasajeros a través del servicio que estás brindando. Ahora, ¿se harán presentaciones por allí por parte de consumidores, de asociaciones, ¿no? Con respecto a esto? Porque es dejar prácticamente sin nada, sin ninguna posibilidad a un pasajero, ¿no? Que, bueno, las cosas que pasan uno no quiere que ocurran, pero ocurren muchas veces. Y por allí uno se pone a pensar, y bueno, con el primer caso, con el primer siniestro vial que ocurra, bueno, allí veremos, ¿no? ¿Qué se Claro. desata a raíz de esta Sí. desregulación, ¿no? Sí, mire, es una cuestión que al ser muy reciente todavía estimo que no están viendo las repercusiones que algo así puede llegar a tener. Lamentablemente, muchas veces eh, se toma la decisión incorrecta y después curar la situación resulta mucho más grave, ¿no es cierto?, que la propia enfermedad. Eh, pero yo estimo que esto va a empezar a generar una repercusión, como muy bien vos lo habías adelantado, a través de la difusión que le estás dando mayor carácter público, ¿no es cierto?, a una cuestión que afecta a tantos pasajeros de manera diaria y que puede llegar a generar una bola de nieve, no solamente de consultas o de cuestiones relacionadas con este hecho, sino también, llegado el caso, de una lluvia de juicios, ¿no es cierto?, contra las empresas por no asegurarlos a los propios pasajeros. Estamos hablando de uno de los extremos más importantes que tiene el derecho, que es el deber de prevención, ¿no es cierto?, Claro. que está tan arraigado a nuestro derecho argentino hoy por hoy. Sí. Entonces, es una cuestión muy delicada que creo que va a tener que ser replanteada en el mediano plazo. Bueno, yo siempre escucho cuando se hacen estas cosas, sí, porque en Europa, en Estados Unidos, la verdad no lo sé. No sé si en otros lugares se deja en esas condiciones a un pasajero, ¿no? Ante una situación de siniestro. La verdad, no sé. No sé si hay ejemplos de estas características por allí. Si es así, bueno, sería tremendo. Por otro lado, les cuento a los oyentes que estamos hablando con Carlos Díaz de la Fundación Consumidores Unidos del Chaco. Les recuerdo que ellos, Consumidores Unidos, hicieron una presentación con respecto al aumento del peaje, que fue atendida por el juez Julián Flores, ¿no? Hubo allí una sentencia, una resolución, un fallo, perdón, con respecto a esto, no se cumplió por parte de la empresa concesionaria del peaje y luego hubo también otra sentencia, usted me va a ayudar acá, Carlos, que Ujú. ustedes deberían cobrar por día 1.000.000 de pesos si no se cumplía con la sentencia. ¿Están No, cobrando? Algo así. en realidad Sí. vamos A ver, a retrotraernos un poquito dale. al origen, ¿no es cierto?, de esta presentación que le hicimos de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo. Aquí hay una cuestión, no estamos discutiendo si el valor del peaje está bien o mal. Lo que nosotros discutimos a través de nuestras acciones es que para aumentar el valor del peaje, que originalmente estaba en 300 pesos, luego pasó a 900 y por último a los actuales 1.000 pesos, no se presentó el plan de obras que justificaba este aumento. Eso por un lado. Sí. Y por el otro lado, no se fijó una fecha y hora de audiencia pública previa. Ambos requisitos son obligatorios para justificar cualquier tipo de aumento. Ambos requisitos, nuevamente, no fueron cumplimentados por la empresa prestadora del servicio vial. Entonces, con esto nosotros planteamos una acción de amparo con medida cautelar. Se hizo lugar a la medida cautelar, se ordenó hasta tanto se presenten el plan de obras, se presente una fecha y hora de audiencia pública previa, que actualmente, te recalco cómo está presente ese requisito, a través de un formulario web que los interesados pueden llegar o no a rellenar para poder participar. Eso no es una audiencia pública. Y por último, una tabla tarifaria de cómo este peaje, ¿no es cierto?, iría evolucionando a lo largo del tiempo, que es una información fundamental para el usuario vial. Con esto se notifica a la empresa Corredores Viales aún estando notificado, hace caso omiso al mandato judicial. Estamos hablando de una verdadera subversión jurídica, de un verdadero desacato
judicial, aumenta 1.000 pesos. Frente a ese aumento, el juez Flores da lugar a lo que se denominan las 30, es decir, es como la sanción que se le aplica a una empresa prestadora por el incumplimiento, ¿no es cierto?, de la orden judicial. Y le da una sanción de 10 millones de pesos diarios. Esta multa, hasta el día de hoy, obviamente no fue abonada por la empresa prestadora. Está discutida actualmente la validez de esta medida cautelar, pese a que una de las características que tiene este tipo de acción judicial es que si uno apela, no tiene efecto suspensivo, es decir, la medida cautelar se sigue aplicando. Por lo tanto, tanto la medida cautelar como la orden de la sanción, de pago de la sanción, se encuentran incumplidas. Actualmente, esta acción judicial está en la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, en la Sala 3, donde nosotros estamos muy ansiosos esperando resolución. Sí, me imagino. Es un palo por día. Perdóneme No, pero digo, es 1 millón por día y uno piensa, millones, la empresa... 10 millones por día. 1.000 millones por día. 10 millones. 10 millones por día. Estamos hablando, mira, para darte una idea, entre el paso Puente General Belgrano y el paso Macayé, que son los dos pasos que nosotros mencionamos en la acción, prácticamente por día promedio se están abonando 70 millones de pesos. Por lo tanto, estamos hablando un poco más de un 10%. Pero esto no termina ahí. Las AS30, como muy bien te había mencionado, versan sobre la recaudación de la empresa, no sobre los pasos que nosotros estamos mencionando. Por lo tanto, se tienen que tomar también los otros pasos que tiene la empresa, que tiene en otros lugares donde pasan cientos de miles de autos diariamente, y por lo tanto es una suma ínfima comparada a la recaudación que tiene. Y acá hacemos un paréntesis. Estamos hablando, y claramente evidenciando a todos los oyentes, que no pasa por una cuestión económica, sino pasa por una cuestión de no dejar un antecedente jurídico para que otras jurisdicciones, ¿no es cierto?, lo utilicen para iniciar sus propias acciones. Esto es así, es la realidad que se manifiesta. Claro, la verdad es que es como que hacen lo que quieren y no brindan ningún servicio. Eso es indignante, ¿no? Digo, más allá de las multas, accidentes o como usted quiera decir, pasa por el otro lado. Pasa que aumentan, no hicieron las cosas como se debían hacer y tampoco cumplen con la justicia. Es como, no sé, es anarquía. Porque además llama muchísimamente la atención que una empresa de este tamaño, de estas características, me va a decir usted que no tiene la capacidad económica o de mano de obra, por así decirlo, de presentar como debe ser un plan de obra como lo exige la normativa, o de fijar en el corto plazo una fecha y hora de audiencia pública, como también lo exige la normativa vigente, es porque no lo quieren hacer o no lo quieren hacer ahora. No les importa, no les importa. La verdad es tremendo. Bueno, seguiremos conversando, por supuesto, muy agradecidos, Carlos Díaz, muy amable. Por favor, de ya a tu disposición y muchas gracias a todo el equipo que te acompaña diariamente. Gracias, muy amable.